Buenas noches, María Fernanda, ¿cómo está? Ya, gracias a Dios, terminé de revisarlo. Le voy a explicar así a modo rápido algunas observaciones. En rojo le hice algunas correcciones, ¿verdad? Más que todo de escritura. Esta página queda en blanco. Yo iba revisando con el manual. Revisé inclusive el tamaño del papel y los márgenes. Entonces estamos por ese lado bien. Aquí, esta es la hoja de firmas. Después, cuando tengamos los nombres, los incluimos. Agradecimientos. Usted escribe el agradecimiento. Puede irlo haciendo para dejar el documento de una vez. La dedicatoria, si usted no desea, lo quita, ¿verdad? Todas estas páginas, el resumen, yo le indico al final ya cuando lo hacemos. Todas estas páginas van numeradas. Por ejemplo, la portada y la página en blanco no se numeran. Con números romanos en minúscula, de aquí para abajo se empiezan a numerar hasta llegar a la página número 1. Todas estas son con números romanos. A partir de esta se empieza a numerar 1, 2, 3 para que lo tenga presente. Aquí, ¿verdad? Cambié el tiempo verbal. Ya todo lo que usted hable tiene que ser en tiempo pasado, ¿verdad? Porque ya se hizo. Entonces aquí yo le cambié el lenguaje inclusivo. En todo lado puse el profesorado o el estudiantado, la persona docente, ¿verdad? Para no hablar del niño, el estudiante, el profesor, sino que tiene que ser de manera inclusiva en niños y niñas. Aquí yo iba corrigiendo algunas cositas. Aquí igual. ¿Ve? Personas estudiantes. Aquí todo esto vamos muy bien. Todos estos nada más después de colocarle estudiantado. Aquí colocarlo en negro nada más. Personas estudiantes. Por aquí vamos muy bien. Ahora sí, en los antecedentes necesitamos buscar 3 internacionales más que hablen sobre la temática, porque cuando se lee no queda claro, por ejemplo, la visión o cómo está o cuánto se ha investigado y cómo sirve eso a su investigación. Entonces debemos agregar 3 internacionales y 3 nacionales, pero a todos necesitamos, usted ya lo tiene aquí. A todos estos usted tiene que revisarle lo siguiente. Cuando usted habla, por ejemplo, bueno, aquí se quita el punto y se pone al final. Solo se pone el punto aquí, antes del paréntesis, se mayor a 30 a 40 palabras. Aquí cuando usted habla de Muñoz en este artículo, usted tiene que decir, bueno, aquí en su artículo tal, la población con la que participó son 3 estudiantes. Ok, vea. Para explicarle el primero, aquí yo abajo le coloqué cómo aporta esta investigación. Esto lo último. El lugar, la población, la metodología, le falta a todos. Entonces, usted en los antecedentes, usted dice, Muñoz 2002, en su artículo Aprendizaje de la lectura y conciencia fonológica, un proceso, bueno, elaborada, voy a ponerla aquí como el ejemplo, elaborada en, qué sé yo, México, voy a ponerlo aquí, en México, con una población de XX, qué sé yo, participantes. La metodología implementada fue, y usted dice cuál fue, plasma el papel. Entonces ya aquí está muy bien, porque dice, la autora concluye, bueno, ya aquí está muy bien. Cuando usted incluye eso, tiene que hacer un párrafo al final de ese antecedente indicando, bueno,
cómo este antecedente le beneficia o le aporta a su investigación. Igual entonces, por su parte Mejía y Eslava, en su artículo tal, ¿verdad? Aquí está, aquí, en su artículo, hasta aquí, elaborado en o desarrollado en, con una población tal o con la población tal, bajo una modalidad o del paradigma naturalista o qué sé yo, ¿verdad? Toda la metodología. Y al final, cuando usted ya lo completó, usted tiene que decir aquí en uno al final, esa investigación con esos datos que están ahí, esta investigación le aporta a la presente en esto, ¿verdad? Eso tiene que ser en todos los antecedentes. Al igual que aquí, dice, de la misma manera, Gutiérrez y Díez, esto es otro, pero no comenzó diciendo cuál es el nombre de... Ve, este punto va al final. Aquí tiene que decir, en la tesis elaborada en México, en Estados Unidos, qué sé yo, titulada así, con la población tal. Entonces hay que corregir los antecedentes. Aquí los nacionales también debemos. Tratemos de que sean del 2015 los nuevos que va a incorporar en adelante. Porque la comisión en algunos casos nos lo va a solicitar. Entonces mejor que sean del 2015 en adelante. Igual, en el año 2015, bueno, aquí tal vez León, en León 2005, realiza un estudio denominado, y aquí usted dice dónde fue elaborado. Elaborado en Punta Arenas, con la población tal. Y dice cómo le aporta esa investigación a la suya. En todos hay que hacer exactamente lo mismo. Entonces, por favor, hay que agregar 3 y 3. Aquí los objetivos. Verá, estaba objetivo y estaba seguido el título con el subtítulo. Entonces, aquí a continuación se presenta el objetivo general y los específicos que guían la investigación. Yo ya se lo coloqué, ya queda listo. Y ahí están los objetivos. Aquí le agregué esta parte. En el marco teórico, cuando yo voy más adelante a revisar, aquí hay que agregar unas cositas. Bueno, lo primero que debemos hacer, cuando usted explica toda esta parte, hay que incluir que es, primero, como la parte más grande, el programa de español. ¿Qué es el programa de español? No como la historia, sino qué es. ¿Qué dice con relación a la lectura y la escritura? ¿Cuáles son las partes del programa, verdad? Que se divide, por ejemplo, en primero y segundo. Que en primero tiene un nombre y en segundo tiene otra parte. Y cómo se desarrolla ese programa por parte del Ministerio de Educación Pública. Cómo dice que se debe desarrollar. Eso tiene que quedar escrito en el marco teórico. ¿Cuáles son los objetivos que persigue? Aquí puede inclusive, yo lo puse más adelante, pero lo podemos ligar aquí. Puede hablar de los métodos que propone, ¿verdad? Para el desarrollo, que es el fonético, aquí. Y de una vez usted entonces, después de eso, viene con conciencia fonológica, pero sí se necesita que hable de eso y que quede citado. Usted decide si lo coloca ahí o lo coloca más adelante, aquí donde yo se lo indiqué, pero creo que queda muy bien ahí arriba. Aquí necesitamos, porque usted en los instrumentos toca y más adelante, qué es un fonema y qué es un grafema. Entonces, tiene que quedar claro desde aquí. Puede incluirlo aquí o después de la relación entre la lectura y escritura. ¿Qué es un fonema y qué es un grafema? Y explicarlo cómo se liga a su investigación, ¿verdad? Luego, aquí es donde yo le coloqué los métodos de lectura y escritura, pero eso usted lo puede desarrollar arriba. Hable también de la motivación, como un título, ¿verdad? El papel de la motivación. Habla qué es la motivación, por qué es importante la motivación en el proceso de lectura y escritura, cómo se motivan los chiquillos, qué estrategias se pueden implementar. Es muy importante que hablemos de las etapas del desarrollo, no de todas, solo donde están las edades de los estudiantes.
¿Qué busca esa etapa del desarrollo? ¿Serán las operaciones concretas? ¿Serán las operaciones, toda la parte abstracta? Eso es muy importante para luego pasarlo al análisis. Entonces hay que desarrollar estos apartados. En el metodológico hay que actualizarlo. Este hay que volverlo a leer. Yo ya lo leí. Y traté de irlo actualizando, pero hay algunas cosas que sí, digamos, solo usted sabe porque usted es la que elabora la investigación. Entonces, aquí, en la primera etapa, hay que actualizarla. En esta primera etapa, usted tiene que explicar, bueno, cómo surge el tema. Tiene que hacer una retrospectiva y ver, mira, cómo fue que surgió el tema, qué observó usted, qué escuchó, qué le llamó la atención, por qué decidió. Luego usted indica que después de eso usted solicitó permiso para ir a la escuela. Entonces usted inmediatamente pone ver anexo 1 y adjunta la carta cuando usted solicitó el permiso. Luego usted dice que entregó los consentimientos informados, ver anexo 2, ¿verdad? Porque siempre hay que citarlos. Y vamos en ese orden. Usted va y revisa si el anexo 1 es el que está. Entonces vamos al anexo 1. A ver si está ordenado. Bueno, aquí sería apéndice. Apéndice A. Verá. Carta sobre las consideraciones éticas. Aquí faltaría la carta cuando se hizo a la escuela. Aquí entonces no sería anexo, sería apéndice. Ver apéndice A. Y ahí va usted numerándolos. La etapa, todas las etapas sí tiene que leerlas detallado porque hay que ampliarlas con lo que usted ya hizo. En este caso hay que contestar cómo este tema es de interés para usted. Falta en esta parte reflexiva. ¿Por qué es de interés? ¿Cómo le ayudará profesionalmente? ¿Qué nuevos conocimientos espera adquirir? Etapa del trabajo de campo, hay que leerla muy bien, porque en algunos lados, y esto es importante, hablaba de 22 niños. Hay que quitar todo y hay que hablar de cuántos niños de la sección 1 y cuántos niños de la sección de primero y de segundo, ya con lo que es, y todo como fue. Entonces, todas las etapas hay que leerlas. Esta parte los participantes en este estudio participaron dos grupos. Los de la sección 1.1 conformado por, entonces, esto el que lee va a pensar que son 22, pero más adelante después dice que son 3 y 3. Entonces, desde aquí tiene que decir cuántos son, cuántos hombres, cuántas mujeres. Luego, cuando usted ya los describe, hay que hacer esta tablita. Ahí. Entonces, luego le damos el formato de tabla. El informante y cómo se va a caracterizar. Entonces, por ejemplo, el informante junior, es que yo no me acuerdo cuáles eran. Era J. Porque este es de los estudiantes. Luego usted hace otra tabla, pero para los docentes. Entonces, ¿cómo se va a categorizar? ¿En qué sección estaba? Coloca todos los de primero, todos los de segundo. Y las características que ellos tenían en la lectura y escritura. Qué sé yo, que no comprendían el fonema M. O bueno, es una niña, para saber aquí de este otro lado, es una niña que se le dificultaba, qué sé yo. Usted escribe las características referentes a la lectura y a la escritura. Luego, en la tabla anterior se muestra, es como hacer la descripción para que no quede solo la tabla ahí. Se muestra 3 columnas. La primera contiene la categorización de los informantes para guardar la confidencialidad de cada participante. Los varones, ¿verdad? O los niños son el informante J, que tiene tantos años. Y las niñas son estos y estos, que tienen características en el aprendizaje estas y estas. Seguidamente en la siguiente tabla se muestra, y ahí usted hace otra tabla como esta y hace lo de los profesorados. En las características, cuántos años de trabajar, cuántos años de dar primero, etcétera. Aquí vamos bien. Estas tablas después les vamos a dar el formato correcto, que es que todas las horizontales se quitan. Se deja solo la primera, la segunda y la última.
y se quitan las horizontales y las verticales. Aquí estamos bien. Este igual, hay que darle formato. Luego, en los instrumentos hay que separarlos. Tenemos, pero eso lo podemos hacer al final. Cuando usted ya tenga todo, nos podemos reunir. Porque hay que hacer un título que diga instrumentos. El instrumento va a ser la guía de observación, todos los que usted tenía en un cuadrito. Porque la observación, la entrevista y el grupo focal son las técnicas. Pero cada técnica tiene un instrumento y tiene que quedar bien descrito. Aquí igual hay que decir en cuál apéndice está. Por ejemplo, la observación. Para efectos de esta investigación se utilizaron 2 guías de observación conformadas. Entonces, ¿a quién se le aplicó esa guía de observación? Hay que ampliar esto. Y luego colocar ver apéndice E. Imaginémonos que era. Pero esta parte la podemos ampliar cuando ya usted termine todo lo demás. Para empezar a mover. Aquí falta la nota. Luego, bueno, aquí fue que se fue esta hoja ahí. Pero esa no va ahí. Ahí está. Aquí ve que dice conformado por, entonces, esto genera confusión. Hay que colocar ya cuántos quedaron. Desde el principio se deben decir porque si no genera confusión. Y aquí es donde yo le indico ampliar algunas cosas. Dice, durante el 2014 se comenzó a implementar en Costa Rica diversidad de estrategias. Pero como cuáles, que no queden en el aire. ¿Cuáles estrategias? Dígalas de una vez, ¿verdad? ¿Cuáles son? Aquí es que percibir. Aquí hay que describir detalladamente lo que usted vio y decir, ¿verdad? Por ejemplo, esto se tomó por medio de la observación, por medio de la entrevista, a eso hay que decirlo y que quede muy claro porque la comisión nos lo pide. Por ejemplo, dice, así se evidencian las observaciones realizadas en los niveles, pero no dice cómo, qué fue lo que vio. Entonces, ¿qué fue lo que usted percibió? Dígalo detalladamente. Todo lo que vio, escríbalo. Aquí, como usted venía hablando de inclusión, por favor hable de la inclusión y los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, aquí decía, cabe mencionar que la docente de primero emplea estrategias que permiten clases dinámicas, videos de apoyo y juegos didácticos para fortalecer los aprendizajes. El uso de las actividades diversas también puede generar en el estudiantado sentimientos de incomodidad, como lo expresa. No me gusta porque me da vergüenza algunos sonidos. Entonces, hablar que, por ejemplo, ese tipo de estrategias permiten que para los estudiantes visuales, cómo le favorece el proceso de lectura y escritura, o el proceso de la conciencia fonológica. Los que son más auditivos, como esa parte y cómo incluye ella todos con todos esos gustos y preferencias. ¿Qué hacía ella con esta estudiante que le daba vergüenza? Eso hay que explicarlo, que no quede, digamos, a la interpretación o a la imaginación de quien lee. Por otra parte, en el nivel de segundo grado ocurre lo contrario. A primero, debido a que se hacen menos actividades y se imparten lecciones de forma más teórica, pero no dice por qué. ¿Por qué hace menos actividades? ¿Por qué más tradicionales? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Eso tiene que quedar bien detallado ahí. Tiene que explicar qué fue lo que usted vio. Entonces usted dice, según las entrevistas o según la observación realizada al campo, eso es muy importante que siempre lo diga. Y lo va ampliando. Debe haber una explicación de la cita. Ve que aquí está la cita, pero luego sigue una figura. Entonces, tiene que explicar esta cita. Y luego seguir, verá, con un párrafo introductorio. Tal como se muestra en la figura, el estudiantado percibe que las lecciones son divertidas, hay juegos, lo que trae consigo motivación, y usted explica por qué eso los motiva y por qué la motivación es tan importante en el proceso de la lectura y escritura o en la parte de conciencia fonológica. Hacer un párrafo o un subtítulo. Usted puede hacer subtítulos que la información anterior se ligue a la información que continúa, la anterior a la que continúa.
Aquí yo como le agrego, ¿verdad? Usted puede completarlo con lo que usted tiene. El estudiantado, al tener una edad entre los 7 y 8 años, está en la etapa del desarrollo tal, ¿verdad? Según lo que usted va a buscar y el autor que va a buscar, por lo que puede buscar a Piaget, por lo que lo conceptual tal vez no es tan importante. Razón por la cual no saben deducir qué es el concepto, ¿verdad? Aquí atrás que se perseguía, pero al consultarle qué actividades realiza la docente, ellos manifiestan que estas y estas y estas. Esto se percibe cuando se hacen visitas al aula escolar, ya que se observa que la docente hace esto, y esto es importante porque desarrolla en el proceso de la lectura y escritura esto y esto. Entonces ve que son de ampliar. Aquí explique qué entiende el profesorado, cómo lo aplica según los instrumentos y sus observaciones, ¿verdad? La metodología. Luego explique por qué es importante la metodología que se implemente para desarrollar la conciencia fonológica en los procesos de lectura y escritura. ¿Por qué es tan importante prepararse? Relacione esto que indicas con lo que observaste, por ejemplo. Se evidencia que el profesorado tiene completa libertad para emplear estrategias metodológicas. Entonces usted explique cómo es una clase, cómo o dos, en primero y en segundo. Si son muy teóricas, entonces y ahí usted hace el análisis, a pesar de que el programa da libertad para que se hagan estrategias lúdicas, dinámicas, que utilicen videos, que utilicen canciones, el profesorado hace estas y estas y estas cayendo en una metodología tradicional. Hable de la importancia del fonema en el proceso de lectura y escritura. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo la docente lo va a desarrollar? ¿Qué hace ella para desarrollarlo? ¿Cómo hace la de segundo para complementarlo? ¿Qué es lo que dice el MEP? Y seguimos aquí. Explique por qué y explique qué es lo que hace. Vea que todas son de ampliar para que quede bien detallado qué fue lo que sucedió. De esto que está aquí atrás, si hay información del profesorado, inclúyala. ¿Qué dijo el profesorado sobre esta información? Hable de la importancia ahora del grafema para el proceso de lectura y escritura. ¿Cómo desarrolla ese proceso? ¿Qué actividades hace la docente o el profesorado? De primero, de segundo. ¿Qué dice el MEP? ¿Cómo se tiene que desarrollar? Puede buscar citas. ¿Y por qué es importante que sepan el concepto y lo desarrollen? Bueno, vea que todos son de ampliar. Entonces, amplíe todas estas partes. ¿Esto desarrolla alguna habilidad según el programa del MEP? ¿Cuál habilidad? Explique. ¿Qué hace el profesorado para desarrollarlo con relación al MEP? Estos serían entonces agregar esos párrafos para que la información quede más completa. De lo que viste, por favor anote y describa las actividades que realizó el profesorado para desarrollar esto. Aquí vea, por ejemplo, creo que esta es la última. No. Bueno, todas estas son iguales. Hay una parte que es muy importante, si es la categoría 3. Esta. Como estamos hablando de estrategias metodológicas utilizadas, es sumamente importante que si usted dice que usó videos, tiene que hacer un párrafo que diga: la docente utilizó un video para desarrollar este tema y lo hizo así, los estudiantes se mostraron así. Hizo un juego, este juego se llamaba así, los estudiantes se mostraron así, desarrollaba esto. Luego rimas, todo lo que ellos hizo en un párrafo describiendo cada una de esas actividades. Cuando termina de escribir esas actividades, ahora sí, usted dice aquí dice qué logros obtuvo de cada una de ellas. Por ejemplo, en los videos, logró el objetivo, se motivaron. Tiene que explicarlo muy detalladamente porque esta parte es sumamente importante en esta categoría. Entonces, realice esas observaciones y seguimos con el capítulo de conclusiones y recomendaciones y lo de instrumentos. Voy a guardarlo aquí para enviárselo.